Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos a este curso breve de trituración y molienda respecto a lo que es el proceso de fabricación del cemento. Aquí en la Escuela Superior de Ciudad Sagún analizamos las distintas tecnologías que tenemos, los distintos materiales, y precisamente dentro del estudio de materiales, uno de los más importantes elementos constructivos con los que contamos en la actualidad es el cemento. El cemento, producto de las arcillas, nos permite precisamente innovar no solamente en formas caprichosas, sino también determinar elementos de la industria que nos permiten avanzar todavía más en la investigación y el conocimiento. Por favor. Ahora sí. Bueno, para comenzar este curso breve, lo que vamos a hacer es precisamente determinar las fases de trituración y molienda. En la actualidad, equipos que simple y sencillamente son extremadamente importantes en el proceso de producción del cemento se dejan olvidados, se dejan de lado. ¿Por qué? Porque se obvian precisamente sus características y además sus funciones. De manera general, las etapas de fabricación del cemento son claras. En 9 pasos nosotros podemos definir todo el proceso. Nosotros, en esta clase, nos vamos a enfocar un poco en lo que es trituración, molienda y al final, en la presentación de un producto terminado. Ahora, definamos de qué se trata lo que vamos a platicar el día de hoy. Inicialmente, el proceso de trituración implica la descomposición o la ruptura de material por medio de la acción mecánica, utilizando fuerzas, utilizando equipos y obviamente mucha materia prima que es la que vamos a poder nosotros procesar al final y obtener un producto terminado. La trituración como tal se divide en 2 etapas, la primaria y la secundaria. Para el caso de la trituración primaria implica la disgregación de elementos que van de diámetros desde 1,50 m aproximadamente hasta perdigones pequeños, que podemos hablar de 5 centímetros en una medida media. Ahora bien, para la trituración secundaria, estamos hablando de que es un proceso complementario de la trituración primaria. En este caso, pasamos de medidas de alrededor de 5 centímetros hasta obtener gránulos de aproximadamente 3 milímetros aproximadamente. Bueno, una vez que hemos entendido y verificado lo que es el proceso de trituración, vamos a hablar ahora de la molienda. La molienda es precisamente una etapa que implica la descomposición mucho más fina del material. Inclusive, en algunos casos se le denomina desintegración del material. ¿Por qué desintegración? Porque precisamente el tamaño de las rocas que tuvimos en la cantera al principio de la fabricación del cemento se reduce tanto que queda un polvo fino, un talco. Y entonces estamos hablando de materiales de alrededor de 1/10 de milímetro. Un talco fino y en casos muy particulares, inclusive rangos de micrones. Por eso también a este proceso de desintegración también se le conoce como micronizado. Bueno, ¿qué nos está llevando hasta este momento? Ya sabemos de qué se trata la trituración, sabemos de qué se trata la molienda y además las fases que las componen. Lo más importante que vamos a abarcar el día de hoy son los equipos que nosotros utilizamos para poder llevar a cabo las tareas de trituración y molienda. Bueno, para lo que es trituración, comenzaremos básicamente con clasificación. Los equipos los hay de muchas formas, los hay de muchos parámetros, pero se pueden abarcar fácilmente de acuerdo a cómo operan o cómo realizan sus funciones. Comenzando precisamente con los equipos de mandíbulas. Son equipos sencillos, arcaicos en algunas situaciones, se les considera ese término. Los equipos cónicos, equipos muy grandes, pero que también son de muy buen rendimiento. Más recientemente tenemos a los trituradores de barras, también los hay de martillos, es el mismo principio, pero cambia un poquito el medio triturador. Y al final, los tipo rodillos. Aquí tenemos precisamente un triturador de mandíbulas.
Precisamente se llama de mandíbulas porque contiene dos elementos que se encargan de hacer la trituración. Estos dos elementos, uno es fijo y uno es móvil. Aquí están. El material ingresa por esta zona y literalmente, por acción reciprocante de un motor que tenemos accionando por una banda, nos permite ir triturando el material, descomponiéndolo hasta sus partes más pequeñas. En este esquema se aprecia perfectamente cómo el material, un agregado muy grueso, se convierte a un agregado fino por la acción mecánica y el movimiento rotativo de un motor. Al final, aquí tenemos el equipo, perfectamente señalizado en rojo. Ese equipo precisamente es, si lo notamos, muy grande. La ventaja de las trituradoras de este tipo es que los encontramos desde aplicaciones de 1 metro cuadrado hasta de varios metros, como este que mencionamos. Continuando con el proceso de los trituradores, tenemos los de tipo cónico. Los trituradores cónicos precisamente se llaman así, o de tipo campana, por presentar esta estructura característica. Mediante esa estructura y un motor que genera un movimiento excéntrico, hace que precisamente el material circule a través y permita su descomposición. Aquí está la carcasa completa y precisamente debido al tamaño de estos equipos, que son enormes, usualmente los encontramos sepultados o en alguna estructura particular, porque son muy grandes, su tasa de rendimiento es también muy grande y estamos hablando alrededor de 300 toneladas por hora. Continuando, equipos más recientes son los trituradores de barras. Estos trituradores también son elementos muy grandes que trabajan por medio de un rotor y un impactor o una barra. Esa barra, también conocida como listón, cumple precisamente la función de golpear el material contra la carcasa y permitir que este equipo destruya por acción mecánica todo el material. Aquí está una representación esquemática básica de este tipo de equipos, donde precisamente accionados por un motor, que es la constante en este tipo de situaciones, tenemos aquí las barras de impacto y el rotor. Cuando el material ingresa por esta zona, es golpeado contra las placas y se obtiene ya el producto terminado en la parte baja del triturador. Bueno, los trituradores de martillo son un caso muy particular, pero al mismo tiempo el mismo empleo de la tecnología de los de rotor. La única diferencia es el empleo de martillos basculantes que tienen alrededor de 90 kilogramos de peso cada uno. Hay equipos de tamaño medio que contienen 72 de estas piezas en un solo rotor. Eso implica una fuerza centrífuga tremenda que nos permite precisamente atacar el material y desintegrarlo fraccionadamente. Aquí está. Esta es la geometría y la campana que forma este martillo es la que trabaja pulverizando el material. Continuando, estos trituradores de rodillos se encuentran en una parte muy particular del proceso de fabricación de cemento, justo a la salida de las materias primas o a la entrada de lo que es el molino. Aquí lo que hacemos nosotros es ingresar el material, permitirle que entre dos rodillos que son básicamente de este tamaño, pueden pesar alrededor de 17 toneladas cada uno, y el material, por acción de compresión, va volviéndose más y más pequeño. Aquí tenemos un rodillo nuevo completamente. Estos pequeños huecos le permiten atrapar el material y al mismo tiempo cumplir con la función de tracción entre ambos rodillos. Véase que son completamente robustos porque ejercen mucha fuerza entre ellos. Ahora bien, ya hablamos precisamente de equipos de trituración. Hablemos ahora de los equipos de molienda. Ya hablábamos que los molinos son equipos que se encargan de pulverizar el material. Precisamente son una etapa adicional a la molienda. Y en este caso contamos con dos equipos primordiales. Los equipos verticales o VRMs, o sus siglas en inglés, y los equipos horizontales, comúnmente llamados en México molinos de bolas. Este es un molino vertical típico de 4 rodillos. Aquí están. La función de estos rodillos es bailar literalmente sobre una mesa
mientras van pulverizando el material por su propio paso. Imaginen las ruedas de un tren que pasan sobre unas vías. Son equipos muy grandes, que trabajan no solo por acción mecánica, sino también por corrientes de viento que arrastran los finos hasta la parte superior y los depositan justamente en lo que es ya la entrada del calcinador. Aquí está. Nuevamente, es un equipo extremadamente grande. Si lo comparamos, por ejemplo, con una puerta de 2,20 metros de altura, un poco más de 10 metros, es una estructura muy importante precisamente en la industria del cemento. Muy bien. Ya casi para terminar con la plática del día de hoy, los molinos de bolas. Este es el nombre que se les da precisamente por el material que tienen en su interior. Los hay de una sola cámara o de 2 cámaras, dependiendo de la edad que tenga el molino. Los más nuevos son de una sola cámara. Y los hay pequeñitos como este, de 40 toneladas por hora, o este otro, de 170 toneladas por hora de procesamiento. Por cierto, en una planta cercana aquí, a la Escuela Superior de Ciudad Sagún. Si queremos irnos a los extremos, bueno, pues veamos. De todos tamaños hay, precisamente en la industria del cemento. Finalmente, para que ustedes puedan tener una referencia sobre todo lo que nosotros podemos platicar el día de hoy, y más en la Escuela Superior de Ciudad Sagún, y sobre todo en la materia de estudio de materiales, tenemos varias fuentes de consulta que espero sean de su agrado. Muchas gracias.